Ya podemos empezar. Gracias. Tenemos hoy un tema que es la salud en la esfera de influencia, en que en este momento nosotros podemos entenderla de una forma u otra. Vamos a ver algunas cosas que nos van a romper la estructura mental, ¿verdad? Vamos a ver eso. Vamos a dar inicio con una oración. Padre amante, Señor, te damos gracias por estar esta noche aquí reunidos. Te pedimos, Padre, que tú tomes control, Señor, sobre toda la tecnología, sobre todo lo que se va a hablar en este momento, que tú hables a nuestro espíritu, Señor, y que tú permitas, Padre, que sea sincronizado lo que vamos a recibir, Señor, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Que todo aquello que ha venido siendo como una estructura mental en nosotros, Señor, a consecuencia de qué es lo que hemos visto en el mundo, Señor, que eso sea quitado y que venga revelación, Padre, de parte de ti para cada uno de los que estamos aquí conectados y de los que verán en diferido la clase para que traiga revelación y traiga claridad en nuestros pensamientos sobre la esfera de la salud. Te queremos pedir también, Señor, en este tiempo, que tú levantes profesionales en esta área, Señor, que tú levantes gente entendida, Padre, en todos los campos y las esferas de influencia de la sociedad, pero sobre todo, Señor, que tú levantes gente entendida, que venga y traiga los diseños del reino en la sanidad de las naciones, Señor. Te queremos pedir todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno. Vamos a compartir la pantalla con la materia que hoy vamos a ver, con el tema que hoy vamos a ver. Perdón, antes de compartir, quería comentarles algo. Varias de las esferas que vamos a estar viendo a partir de estos días de este inicio que damos que tiene que ver con dos esferas de influencia en el área de la salud, tiene varias divisiones. En el área de lo que es medios de comunicación, ¿verdad? También tiene varias divisiones. En el área de las artes, tiene varias divisiones, como sería, digamos, el teatro, el cine, la pintura, la escultura, ¿verdad? La lírica, la ópera, en fin, varias divisiones. Ciencia y tecnología, lo mismo, gobierno también lo mismo, y vamos a irlas viendo clase a clase. Sin embargo, no vamos a poder absorber todo lo que se da en estas áreas o esferas de influencia. Así que lo que queremos darles es una pincelada para que ustedes puedan entender la temática en las diferentes esferas y en el próximo curso que tendremos, en el curso 2, ahí sí entraremos más en profundidad y en detalle en cada una de las esferas. Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí, vamos a arrancar entonces con la que vamos a compartir hoy. Pero, qué barbaridad. ¿No ven? ¿No ven la pantalla? Estamos viendo la página principal de PowerPoint, digamos, con la portada. ¿Y porque yo no puedo verla? Ay, chicos, hoy estoy rematada. Sea bárbaro. Algo se duplicó aquí en mi pantalla que no me deja ver. Vamos a hacer una cosa. Ah, no, porque me dice que si no me tengo que salir de la reunión, entonces cancelo. Santo Dios, qué cosa más terrible. Bueno, vamos a decirle que stop para ver si acaso. Ahora sí ya no ven nada. Ahorita no. Bueno, vamos de vuelta. Esta es la vencida. Ahora sí, ya vencí. Persevera y vencerás. Muy bien. Entonces, estamos en este momento viendo lo que es la salud como nuestra responsabilidad. Yo no podría hablarles a ustedes de la esfera de influencia de la salud si primero no entendemos a la salud como nuestra responsabilidad.
Y yo quiero que ustedes me digan, ¿qué ven ahí? Una pizza. Una pizza. Y a esta hora hace hambre, ¿verdad? Ujú. Se ve más tentadora. Bueno, ven una pizza así redondita como está. Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos invita a romper estructuras mentales. Dice, no se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena, cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Tiene que ver lo que vamos a ver en este ejercicio práctico que vamos a hacer. Ustedes me van a decir a dónde ustedes se clasifican. ¿Cómo partirían ustedes una pizza? Opción número 1. La están viendo, ¿verdad? ¿Tenemos cuántos pedazos hay de pizza? 8. Tenemos 8 pedazos de pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que podríamos decir literalmente que son simétricamente iguales, ¿verdad? Podríamos decir eso. Ok. Entonces vamos a ir a la otra opción. En esta opción, ¿cuántos pedazos de pizza tenemos? 8. 8 también. 8. Bueno, tenemos 8 pedazos también de pizza. Y en esta otra opción, ¿cuántos pedazos tenemos? Si ustedes observan en esta opción, unos son más delgados, otros son más anchos, más largos, pero siguen siendo 8 pedazos. Si tenemos esta opción, ¿cuántos pedazos tenemos? 8. También 8. Seguimos teniendo 8 pedazos. Aquí tenemos las tres opciones. La opción número 1, la opción número 2 y la opción número 3. La número 2, que es la del centro, fue la primera que presentamos y después la número 1 es la número 2 y la número 3, sí, sí es la 3. Ahora sí, tenemos tres caminos que nos dan la misma oportunidad de cumplir el mismo fin, ¿verdad? Los tres caminos que utilizamos para partir las pizzas nos da la posibilidad de comer la pizza, ¿verdad? Nos da la misma posibilidad de comer la pizza, pero dos nos sacan del molde tradicional de cómo cortamos una pizza, ¿verdad? Estamos claros que dos nos sacan del molde tradicional de cómo cortamos una pizza. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál escoge? ¿El mismo molde que el mundo le ofrece, el molde que todo el mundo toma o los diferentes modelos que requieren de una transformación de la mente? Porque si usted coge un cuchillo para cortar esa pizza, lo primero que usted va a hacer es cortarla como la del centro. Pero si usted tiene que cortarla de las otras maneras, la gente le va a decir, ¿por qué corta tan desordenado? ¿O por qué corta así? ¿Qué le pasa? Está mal. ¿Cuál escogerían ustedes? No me tienen que contestar, pero lo que les trato de decir es que cuando hablamos de Romanos, cuando hablamos del pasaje de Romanos, de Romanos 12:2, habla de no amoldarnos, de que no se nos meta en un molde, en el molde del mundo actual, sino de una transformación. Habla de una transformación de la mente. Y déjenme decirles que para cortar el queque o la pizza, y lo digo porque ambos son redondos, de estas maneras, realmente requiere de que usted cambie, cambie la forma de pensar. Y lo digo porque ayer estuve en una reunión y me pusieron a cortar una torta chilena y resulta que yo la corté de una forma que no era la tradicional y todo el mundo dijo, pero ¿por qué la corta así? ¿Qué le pasa? ¿Qué esto, qué lo otro? Y era casualmente para hacer una confrontación, pero al final todos nos comimos un pedazo que proporcionalmente era igual. Proporcionalmente en su área, en su circunferencia era igual. Y era un ejercicio práctico para que la gente dejara claro, tuviera claro, que para romper una estructura mental usted tiene que estar dispuesto a aceptar un cambio, dispuesto a aceptar un cambio. Bajo esto,
porque sé que puede sacar roncha lo que voy a decir en la siguiente diapositiva. Así que les pido que por favor se preparen como si fuera la pizza, las dos no convencionales, las del 1%. Y es que vamos a romper un mito de la salud como una responsabilidad primeramente de quién. Nos vamos a contestar esta pregunta. ¿De quién es primeramente la responsabilidad de la salud? La salud es un derecho inalienable del cual es responsable el ser humano. No es el Estado, ¿verdad? No es el gobierno, no son terceras personas, somos nosotros como seres humanos. Ese es el primer principio que tenemos que tener claro, que es un derecho inalienable del cual somos responsables cada uno de nosotros. Y vamos a ver. En el principio de la creación, Dios puso al hombre y a la mujer y puso todo sobre la faz de la tierra, todos los elementos que el hombre necesitaba para vivir, para comer, para tener salud, para poder conducirse en el mundo. Aún cuando el hombre cayó, aún cuando Adán y Eva pecaron y el hombre cayó, todo lo que estaba puesto en la creación también fue puesto y dado para que se continuara en ese proceso de subsistencia para el hombre en todas las áreas de su vida. Y eso incluye la salud. Los gobiernos, las estructuras de gobiernos, la medicina social y todo lo que ha aparecido, apareció en los últimos años, en los últimos cientos de años. Un par de siglos para acá es que hay movimientos de esto, pero siempre anteriormente cada ser humano era responsable de sus condiciones de salud. Y en la actualidad sigue vigente ante lo que es el diseño de la cosmovisión bíblica, sigue vigente que es una responsabilidad de nosotros. Ahora, la salud no es una responsabilidad de los gobiernos. Estos actúan en una condición de facilitadores para que se cumpla el cuidado de esta por los ciudadanos, ¿verdad? Y aquí es donde, digamos, entra el tema de la medicina social, ¿verdad? Entra el tema de los gobiernos estableciendo legislación o regulaciones para que los ciudadanos sí tengan cuidado sobre la salud de ellos y de terceros, de sus hijos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Costa Rica tiene seguro social, ¿verdad? Esto es una preguntita. Aquí vamos a ir contestando los que quieran contestar. Costa Rica tiene medicina social desde, ¿alguno sabe desde hace cuánto? ¿Cuántos años? Eh, Eso estuvo con las reformas del 49, ¿verdad? O de Cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, 48. ajá, Ah, correcto. Hay medicina social desde hace prácticamente casi 90 años atrás o más, ¿verdad? Más. Viene dándose una serie de situaciones en el país. Se dieron pestes como en todos los países de algún tipo, ¿verdad? Se dieron situaciones de brotes de enfermedades y la salud, el manejo de la salud a través del gobierno ha venido teniendo un crecimiento cada vez mayor. La generación de ustedes nació ya con un sistema de salud social. Nosotros, la generación de nosotros, sus profesores, también ya nacimos dentro de un sistema social de salud. O sea, estamos hablando que ya 3 generaciones en Costa Rica han gozado del sistema social de salud. Digo esto porque estamos tan acostumbrados a un sistema social en nuestra nación que nos cuesta trabajo que haya naciones donde tengan problemas de salud tan serios. Y no digo que haya sido mal la implementación de un sistema social de salud, ni digo que no se pueda hacer. Lo que sí les digo es que no es una responsabilidad del gobierno la salud de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Y eso es lo primero que tenemos que romper como parte de la estructura mental, ¿verdad? Como parte de la estructura mental en la que hemos venido creciendo. La salud no puede ser ni debe ser nunca causa de lucro, manipulación o intimidación.
Quisiera saber que alguno de ustedes me comente si en algún momento ustedes han visto que la salud ha sido causa de lucro, manipulación o intimidación. ¿Hay alguno que me pueda comentar si ha visto, si piensa que sí se ha dado esta conducta? todo el tiempo. Sí, sí. Todo el Pero tiempo, o sea, dice Vale. podemos mencionar la pandemia, digamos, como de los últimos. La pandemia, correcto. La Sí, industria, igualmente todo el tema de accesibilidad, digamos, a medicamentos y ajá. cosas por el estilo. O sea, se ha aprovechado mucho de la necesidad de la gente para que grandes farmacéuticas lucren con la salud de las personas y pues generen muchos, y más bien muchas veces los temas de salud, si se quiere, que se ofrecen, te terminan generando más problemas o te hacen más débil para que necesites más medicamentos o medicamentos de Ajá, otro tipo. Entonces, sí. sí, Y sí, bueno, como claro. dijo Jonathan, definitivamente la pandemia, ¿verdad? Más que todo con La el tema pandemia es un ejemplo claro. La de la pandemia es manipulación y de lucro, intimidación, ahí se dieron las tres cosas. correcto. Y podemos verlo, hay un tema que yo enseño que es el aborto como la industria farmacéutica del aborto, es una industria, lamentablemente, la eutanasia es lo mismo, y así podríamos hablar de un montón de situaciones también como el uso del cannabinoides, de la marihuana, para que nos entendamos. Y en el principio de todas las cosas y bajo la, el contexto bíblico, no es causa, la medicina, la salud, nunca debe ser causa de estas tres cosas, ni de lucro, ni de manipulación, ni de intimidación. Es algo que debe ser siempre libre para el ser humano, sus decisiones de qué toma, qué no toma, el cuidado de su cuerpo, todo debe ser tomado bajo una libertad para el ser humano. La salud física, emocional y espiritual de cada persona es su responsabilidad. Es en primera instancia nuestra responsabilidad, en primera instancia. Sabemos que hay casos excepcionales, ¿verdad? Que es en el caso de los bebés, los niños pequeños, los menores de edad, los discapacitados, ¿verdad? Los adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos. Sí es una responsabilidad en primera instancia de quién, de los padres, de los hijos y de los familiares. Y esto es algo, chicos, que se ha perdido. Lamentablemente tengo que decirlo, yo que me muevo y trabajé con niños agredidos y trabajé con adultos mayores, se ha perdido. Se ha perdido la conciencia de que somos responsables, las familias de los adultos mayores o las personas en enfermedad. Se ha perdido la conciencia de los padres porque sabemos que hay mucho abuso infantil, ¿verdad? Y hay mucha inseguridad en el tratamiento también. Esa es la realidad del mundo a causa de la dureza del corazón del hombre, ¿verdad? Del ser humano. También hay mucho padre de familia que no cuida a sus niños como debe ser. Y también hay cosas que vemos cada día en mayor crecimiento y es abandono, abandono de adultos y abandono de niños. Pero en primera instancia es una responsabilidad de la familia y no del Estado. Ahora, el Estado entra y opera a consecuencia, vuelvo a decírselos, de que nosotros como núcleo, la sociedad, los seres humanos, le damos esa autorización al Estado al no cuidar de nuestros seres mayores o de nuestros niños, al no cuidar de ellos, les damos esa responsabilidad y ahí es donde ellos entran con todo el estatismo a hacer una imposición de ciertas normas a nivel de la salud. Y digo esto en la importancia que implica porque, bueno, digamos que en la casa de Fresi son dos adultos, papá y mamá, y son dos hijas, Daniela y Vale. Y están uno a uno en la productividad, ¿verdad? Dos adultos con dos jóvenes, ¿verdad? Pero vea mi caso, en mi caso yo tengo una hija y somos dos adultos. Esa pobre está en déficit, ¿verdad? De ahí la importancia de procrear hijos, ¿verdad? Porque eso nos da equilibrio
también social para la manutención de nuestros seres amados. Por eso vemos que los israelitas, los chinos, bueno, los chinos ahora están preocupados y entonces abrieron sus leyes y sus regulaciones para tener más hijos porque vieron la consecuencia de lo que es una reducción de hijos. Pero los israelitas y los musulmanes tienen eso súper claro, ¿verdad? De que deben procrear, deben tener hijos y deben todos tener como mínimo, una pareja como mínimo debe tener 3 hijos como mínimo, ¿verdad? Eso ellos lo tienen clarísimo, porque se necesita esa parte del equilibrio. Las áreas de la salud. A veces cuando hablamos de la salud, solo hablamos de la salud física, solo pensamos en los médicos y la esfera de influencia de la salud. Pero las esferas de influencia en el área de la salud es la salud física, la salud emocional, espiritual, la salud de la tierra, la salud de los animales, de las plantas, de los árboles y la salud de las naciones. No lo digo yo. De hecho, las naciones serán juzgadas. Dice la escritura que serán juzgadas, ¿verdad? Y serán separadas como ovejas y cabras, ¿verdad? Habrá naciones ovejas, y habrá naciones cabras. Y esta separación es a consecuencia de aquellas naciones eh, que se casaron con el pecado y se casaron con las acciones del mundo y no son naciones donde le permitieron florecer al reino de Dios. Entonces, tenemos muchas áreas en el área de la salud y tenemos muchas profesiones en el área de la salud. Doctores, veterinarios, zootécnicos, fitotécnicos, farmacéuticos, microbiólogos, enfermeros, psicólogos y me faltan, porque ahora hay epidemiólogos, hay bioquímicos, biólogos, hay un montón de nuevas carreras emergentes, ¿verdad? Como las de medicina nuclear y como las y carreras de desarrollo y de investigación, ¿verdad? Que nosotros sabemos que son carreras que son nuevas, por ejemplo, en las de inteligencia artificial, ¿verdad? Hay carreras en la medicina ya con esa área. Entonces, la oportunidad de influencia de los profesionales en todas estas áreas es sumamente importante para la sociedad. No para solo la salud física del ser humano, sino para la salud, ¿verdad? O sea, ocupamos a los zootecnistas, ocupamos a los fitotecnistas, a los nutricionistas, ocupamos toda esta gente en este momento a nivel de la sociedad. Muy bien, ¿cuál es la verdadera medicina? Dice Jeremías 33:6. A ver, alguno que me lea Jeremías 33:6, por favor. ¿Yo puedo? ¿De Dele, aquí o adelante, quiere que lo donde lea? usted quiera. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vea lo que dice. Habla de 3 términos, ¿verdad? De traer sanidad, de traer medicina y de curar, ¿verdad? Hay una secuencia en estos términos. Y entonces, como dice que va a traer sanidad y va a traer medicina, la primera causa que nos preguntamos es, ¿cuál es la medicina? ¿De dónde va a venir la medicina, el término? O lo que se va a conocer más adelante como la práctica de la farmaqueia, que eso es otro estudio totalmente diferente y como dije, no podemos profundizar en todos. Y dice que los curará. Y hay una revelación, y lo revelaré, abundancia de paz y verdad. Porque hay una revelación. Si habla de paz, y verdad, ¿por qué? ¿Qué pensaríamos? Necesito que me digan por qué hay una revelación de abundancia de paz y verdad. Si alguno puede entender por qué hay una revelación. Siempre la connotación es a lo contrario. Si se puso en positivo, ¿cuál sería lo negativo?
¿Cuál sería lo Eh, negativo? ¿Quién se anima? la mentira y el caos. Sí, la mentira y el caos. Y de qué venía esa mentira? Acuérdense que muchos consultaban hechiceros, brujos en la época, y todo eso se consultaba creyendo que eso traía sanidad o traía algún tipo de liberación o iba a traer algún tipo de sanidad para el lugar, para la tierra. Y vimos una práctica en Moisés que traían a los hechiceros para anular lo que él hacía, ¿verdad? Entonces, eso es una mentira. ¿Cuánta gente todavía hoy, lamento decirlo, consulta a personas para que le den brebajes o cosas para curarse de cosas donde no hay una ciencia, ¿verdad? Y la enfermedad en sí mismo siempre trae una condición de angustia, una condición de caos, una condición de preocupación. Entonces el pasaje dice, le revelaré abundancia de paz y verdad, porque está hablando de la verdadera medicina, de la verdadera sanidad, la que realmente cura. Curar no es retener síntomas, curar es sanar. Y eso es muy importante. Curar es sanar, ¿verdad? No es que me duele algo, me tomo una pastilla y se me quita el dolor y después de que se me van las horas, otra vez me vuelve el dolor. Pues eso es lo que estamos hablando. El pasaje está hablando de una sanidad y está hablando de una cura. Muy bien. Ezequiel 47:12. Daniela. Sí, claro. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Vean qué tremendo el pasaje. Qué tremendo el pasaje de Ezequiel, porque hay un entorno, hay un contexto, ¿verdad? Hay un contexto de toda clase de árboles frutales, cuyas hojas, dice que qué, cuyas hojas serán medicina, ¿verdad? Cuyas hojas serán medicina. Y dice que porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer. Vamos a ver. El pasaje contempla muchas cosas que tienen que ver con el tema de la salud y de la sanidad. Tiene que ver con un tiempo para tomar, un tiempo de maduración para tomar los frutos y comerlos. Tiene que ver con un tiempo de maduración para tomar los frutos y tener medicina. Tiene que ver con un tiempo también de cómo el árbol crece, se sostiene, se mantiene y trae una serie de sanidades. Entonces, voy a comentar algo muy, muy rápido, pero muy contundente para que nos entendamos. En la naturaleza, Dios dejó la medicina, dejó la cura y dejó los tratamientos. En el principio del desarrollo de la industria, de la farmaqueia, en el principio del desarrollo de la industria farmacéutica, de los productos y los medicamentos, la botánica que se llamaba, y por eso es que los naturalistas quieren volver a ese origen. Toda, todo producto era producido de forma natural, extraído de los elementos o la materia prima, mejor dicho así, que Dios puso sobre la faz de la tierra. Entonces voy a ponerles un ejemplo, como les dije rápido. De la semilla de la papaya se saca un desinflamatorio. Si usted tritura la semilla de la papaya y se la pone triturada en una pasta, téngalo por seguro que donde se golpeó se le va a desinflamar. Y de la misma papaya en sí misma, si usted se la pone la cáscara con un poco de la carnosidad, en donde está inflamado, se le va a desinflamar. Inclusive los cirujanos plásticos la usan cuando hay cirugía estética en las caras. Pero la ciencia y la industria de la farmacia nos lleva ¿a qué? A que la compremos en pastillas, a que la compremos en la crema que nos tenemos, ¿verdad? A que la compremos en cualquier forma, inyectada, cualquier cosa que nos pongamos, sintéticamente hablando, pero en la naturaleza lo tenemos, ya está.
Voy a ponerles otro ejemplo, un ejemplo claro, pero claro, claro, claro de la escritura. Y no lo vamos a ir a tocar, a buscar, porque si no, no avanzo, ¿verdad? Porque podría darles un montón de ejemplos, pero vamos a poner otro ejemplo clarísimo, clarísimo de la escritura. Cuando se le aparece el profeta al rey Ezequías, porque el rey Ezequías tenía los tumores y su enfermedad era de muerte, y él se vuelve, le dice al Señor, y es, ¿verdad? A Dios le pide que por favor haga algo, ¿verdad? Y tenga misericordia de él, y abre el libro de las memorias, y Dios abre el libro de las memorias, y fue hallado grato, y entonces le concede una extensión de vida. Si ustedes se acuerdan de este pasaje que estoy así parafraseando rápidamente, le dice Dios al profeta que se devuelva y le diga que le va a dar la extensión de vida, que le diga que se ponga un apósito de higos, de hojas de higos. Después ustedes pueden hacer la tarea si quieren y pueden buscar los usos del higo, de las hojas y en sí del fruto. Pero el higo, hoy día en todo el proceso de investigación se sabe que es anticancerígeno, que elimina los quistes en los ovarios, que reduce la endometriosis, elimina la endometriosis, que sana, que produce sanidad sobre las heridas. Verídico, verídico, verídico. Y ya documentado en la escritura, ¿qué pasó? Dice que se puso esa pasta, se puso ese apósito y desaparecieron los tumores. Y él estuvo sano. Entonces, ahí les dejo unos ejemplitos. Está el de la sábila o el aloe vera, muy utilizado en la Biblia. Y hoy día, si usted se cortara un dedo o se cortara algo y se pone un pedazo de sábila, inmediatamente se coagula. Hoy día se conoce que es porque tiene parina. O sea, el Señor dejó la medicina sobre la faz de la tierra. Eso es lo que conocemos. Y lo que no conocemos, ¿verdad? Porque hay montones de cosas que no conocemos están por descubrirse. ¿Cuál es el problema? Cómo se han ido torciendo en el tiempo, cómo se han ido cambiando en el tiempo las cosas, ¿verdad? Y dice que en estas hojas son medicina para las naciones también. Y también podemos entender que estamos hablando de un río de aguas salutíferas, ¿verdad? También podemos entender eso que se está hablando. Podríamos dar una enseñanza, una prédica sobre esto, pero es tan abundante que mejor vamos a tener que pasar a la diapositiva siguiente, pues si no, no terminamos, chicos. Entonces, yo quiero definir algo muy importante en este momento con el tema de salud, como les dije, porque ¿qué es una plaga? ¿Qué se conoce que se conoce como la irrupción súbita o multitudinaria de insectos? La gente tiende a usar el término plaga y peste como igual y no, son diferentes, ¿verdad? La plaga provoca un perjuicio sobre la naturaleza, incluyendo el mundo vegetal, animal y humano, pero la plaga no se transmite, es algo producido de forma súbita por insectos, ¿verdad? Y podemos ver esto documentado en Éxodo 7:11, ¿verdad? Podemos ver esto documentado en Éxodo 7:11. Ahora bien, ¿qué es la peste? Ahí entra la medicina de lleno y el Estado generando presión. La peste es un término que se deriva del latín pestis, que se refiere a una enfermedad de gravedad donde pueden contagiarse los afectados, ¿verdad? Y tiene un alto índice de mortalidad. En la peste existe alto contagio. Y ahí vamos a ver el ejemplo en Éxodo 9, del 8 al 12, y en Éxodo 11. Y vamos a ver, por ejemplo, el tratamiento, cómo se trata a los leprosos. Hago esta gran diferencia porque no podemos confundir una plaga con una peste. No la podemos y no la debemos confundir, ¿verdad? Para usar bien el término. Entonces, me voy rápidamente para acá y venimos a hablar sobre lo que se recomienda como una medicina preventiva. Si el ser humano practicara la medicina preventiva, que era lo que Dios quería, que tuviéramos buenos hábitos, y de hecho, cuando baja y le dice a Moisés todas las regulaciones, todos los estatutos, todos los temas tan específicos de cómo tratar la salud y cómo tratar la higiene, es para prevenir enfermedades. Dios no lo, es para que no se den.
Y inclusive podríamos decir, pero tampoco quiero predicarles, y es otra enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice que no se coma animales de pezuña hendida y que no se coma animales de carcasa, ¿verdad? Y que sabemos que es la langosta, los camarones y todo esto, de ahí hoy día decimos, qué bárbaro, qué campeón el Señor. Era para que no tuvieran colesterol alto, porque todos esos producen colesterol. Entonces, cuando se habla de los hábitos de higiene, ¿verdad? De cortar el prepucio, por ejemplo. ¿Por qué se habla de cortar el prepucio? Porque tiene que ver con un hábito de higiene, que en ese tiempo, estamos hablando, eran tiempos difíciles, eran tiempos donde no había el agua en abundancia. No era que usted abría el tubo y le salía el agua, tenía que ir al pozo, ¿verdad? Entonces, todo esto, como los periodos menstruales, todo esto que les estoy hablando, hay todo un sentido desde la estructura de cómo Dios lo manda, porque Dios lo hace, estas ordenanzas, no por capricho, es porque es una ordenanza que va a traer el bienestar de la persona, la salud del individuo. Y ni hablar de la mejor dieta de todas, ¿verdad? Que es la gula. No, la gula es un pecado, entonces no hay que comer de más. Entonces esa es la mejor dieta de todas. Cuidar la boca y saber qué comemos. Bueno, y vamos a ver. En una peste se recomienda la separación, el aislamiento. El Levíticos 13, 44 a 46 dice cómo tratar a un leproso, ¿verdad? Dice cómo tratar a un leproso. Y si gusta, Jonathan me lo lee rápidamente. Dice, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado, cubierto el rostro, pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que le llaga, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Muy bien, ahí deja claro que hay que hacer cuando hay una peste una separación de las personas, ¿verdad? Entonces, voy a decirles algo, modelo antibíblico, cómo se manejó la pandemia. Tengo que decirlo así abiertamente, porque nos encerraron a todos. Y lo que había que hacer, lamentablemente, por muy doloroso que fuera, era que los que estaban contaminados eran los que tenían que estar separados, para que los que no estaban contaminados pudieran tener mayor resistencia y continuar con una normalidad en su vida, ¿verdad? Pero se manejó al revés. Pero bíblicamente mucha gente tocó este punto de que había que aislar a los que estaban enfermos en el caso del COVID. Y lo digo porque podrán venir otras pestes. Hay un ciclo que se cumple, si ustedes estudian la historia de la humanidad, hay ciclos que se cumplen cada 100, 110 años de pestes que se repiten. Y la fiebre amarilla, ¿verdad? Que es la malaria, la peste bubónica, y así podríamos verlo en los últimos 500 años, si estudiáramos la historia. Como les dije, no podemos profundizar, pero si estudiamos la historia, van a ver esos ciclos. Entonces, pestes van a ver, es cómo se manejan, lo que puede generar la diferencia. Y bíblicamente tenemos una claridad de que debe haber una separación. Y qué increíble, ¿verdad? Estamos hablando de Levíticos 13, no sé hace cuántos miles de años atrás, ¿verdad? No estamos hablando de 100 o 200 años, y ya el embozado, el rostro cubierto, la mascarilla, ¿verdad? O sea, ya ahí la teníamos presente, ¿verdad? Entonces, hay lineamientos. Levíticos 11 es el que habla de la alimentación, lo que yo les expliqué a ustedes, ¿verdad? De no comer cosas, animales de pezuña en día, ¿verdad? De no comer los que tienen carcasa y una serie de alimentos. Y eso Dios lo manda para prevenir la enfermedad. Siempre lo preventivo va a ser mejor que lo que ya llegó tarde, ¿verdad? Que lo que ya llega de fuera de tiempo. Levíticos 15 tiene que ver con los fluidos corporales, tanto del hombre como la mujer, en el tema de higiene y transmisión. Tiene que ver para el tema de transmisión de enfermedades sexuales también. Levítico 18 tiene que ver con también las prácticas de sexualidad, ¿verdad? Habla sobre no tener relaciones sexuales cuando está con el flujo menstrual y todo esto. Pero todo esto
mis estimaditos, tiene sentido común. Todo esto tiene sentido común, ¿verdad? Porque hoy día, si lo vemos y lo amparamos a la luz de lo que sabemos, de lo que es la medicina, ¿verdad? Y todo lo que está pasando, tiene mucho sentido común. Lo que el Señor manda en sus ordenanzas y lo recalca para que el pueblo lo cumpla. Pero lo más tremendo es que casi lo manda como una ley. Es una ley, o sea, casi lo manda como una ordenanza, es una ordenanza. Yo creo que es que nosotros, los seres humanos, tenemos un problema con cuidar nuestros cuerpos y no entendemos que siempre lo preventivo va a ser mejor que quedarse a esperar a que se desarrolle algún tipo de enfermedad. Y cuando hablo de lo preventivo es, si algo demostró la pandemia es que somos cochinos, ya no nos lavábamos las manos, ¿verdad? Porque con solo lavarnos las manos ya pararon las diarreas y pararon un montón de otras cosas, enfermedades. Entonces, lavar las manos, limpiar artefactos eléctricos, hidratarse bien, cambiar de ropa todos los días, cambiar la ropa de cama, ayudarse con una dieta adecuada, moderada, carbohidratos de cadena larga, vegetales, equilibrio en lo que comemos. Todo esto va a proveer vitaminas a nuestro cuerpo, va a proveer aminoácidos, va a proveer un sistema inmunológico fuerte. Inclusive hay alimentos naturales como el jengibre, que tiene el gingerol, que aumenta el sistema inmunológico. Pero no podemos evitar decir y tocar que el globalismo, la Organización Mundial de la Salud, nos quiere controlar y quiere controlar los intereses de vida, salud, todo bajo el tema de derechos humanos, sostenibilidad, control de natalidad, medio ambiente, control de las aguas, ¿verdad? Potables, control de la familia, todo esto lo quiere hacer y cuestiona nuestros derechos humanos en el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento, en el derecho a la vida, en el derecho a la familia y en el derecho a la propiedad. Y todo eso lo vimos en la pandemia que se nos puso en caldera ardiente, ¿verdad? O sea, si usted no quisiera vacunarse, no había derecho, aunque usted hiciera los argumentos que hiciera, porque podía perder su trabajo, porque entonces le perdía el derecho también ¿cómo es que se llama? Al trabajo. Y las visitas a las familias eran controladas, no se podía, los adultos mayores si no estaban vacunados no se debían visitar y así podríamos decir un montón de cosas. Y ya habíamos visto en la ley de Moisés que nuestros derechos no deben ser, ay, perdón, no deben ser tocados, ¿verdad? De esa manera. ¿Quién regula todo con respecto a los alimentos y las drogas? La FDA. Y empezó en 1848. Ahí empezó todo el tema y en 1906 se consolidó como una federación de drogas, ¿verdad? De administración de las drogas en Estados Unidos y es la que regula todo, es la que dice qué tomamos, qué no tomamos y si lo que tomamos o lo que nos inyectan está bajo ley o no va a estar bajo ley. Y la OMS, también impulsada por la ONU en 1948, definió lo que era calidad de vida. Y lo definió en 7 aspectos. Salud física, salud psicológica, salud interpersonal, salud de autorrealización, salud de inclusión social, salud de bienestar social económico y salud y deberes, y derechos, los derechos de la salud. Entonces ellos definieron lo que es la calidad de vida. Entonces, a partir de este momento se nos cambia la estructura mental donde nosotros sabíamos el señorío que Dios había dado, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, abrazamos estas doctrinas, abrazamos estas cosas del mundo actual y vamos dejando lo que ya sabemos, que la búsqueda de Dios, la comunión con Dios, nos va a provocar la comunión, el reconocimiento de Jesús como nuestro Señor y Salvador y la comunión con Él, la búsqueda de Él nos va a dar una sanidad espiritual y nos va a permitir permanecer en una sanidad también emocional y físicamente también entender el cuidado de nuestro cuerpo. Vamos perdiendo el diseño de la cosmovisión bíblica y nos vamos ajustando a estos diseños que el mundo nos ofrece. Y estos diseños que el mundo nos ofrece se van perfilando ya cada vez más fuerte, por ejemplo, en estos 3 objetivos de la agenda, el objetivo 1, el 2 y el 3. Muy claro, el objetivo número 3, la salud y bienestar.
que busca la finalidad de un control de la salud por parte de lo que es el Estado y los gobiernos. ¿Y por qué están vinculados? Porque el fin de la pobreza y el hambre cero tiene que ver con alteraciones de los diseños de Dios con respecto para la buena salud. ¿Y en qué sentido lo digo? El fin de la pobreza en un control de la natalidad excesivo que al final lo que está haciendo es exterminándonos a nosotros también como sociedades, ¿verdad? Y el control del hambre, el hambre cero, también relativamente al haber un control de la natalidad, disminuir la natalidad, por ende también va a disminuir el hambre, no lo vamos a negar, pero están vinculados los tres, tienen que ver con la salud de la producción agrícola, tienen que ver con la salud de los pueblos, de las naciones, la salud de la tierra y tienen que ver con la salud personal del individuo. No podemos negar que la medicina es un negocio. Todas las áreas de la medicina, vean, sea veterinaria, sea zootecnia, fitotecnia, sea los médicos, la industria farmacéutica, todo es un gran negocio. Lamentablemente hoy día la investigación y desarrollo de los productos nos lleva a entender o a ver que la industria farmacéutica no responde, no está respondiendo como debe ser a las necesidades públicas. Es más un negocio que una respuesta a la necesidad pública de salud, ¿verdad? Entonces, voy a poner un ejemplo muy rápido. Resulta que, lamentablemente, a consecuencia del cáncer de seno, se desarrollan las cirugías plásticas de senos para aquellas mujeres que por alguna causa sí se podía poner algún tipo de implante, alguna cosa para mantener su figura, su estética y darle calidad emocional de vida y darle calidad personal de vida. ¿Ok? Pero hoy día la cirugía plástica se volvió un negocio. Que la nariz, que las orejas, que los labios, que el cuello, en fin, que no hay necesidad y que no hay necesidad y que glúteos. Entonces, ¿por qué? Porque terminó siendo uno de los negocios más enriquecedores y productivos para los médicos, ¿verdad? Entonces, algo empieza bien y termina mal. Entonces, también tenemos que hacernos la pregunta. En esta esfera de influencia, los profesionales de esta área tienen que preguntarse hasta dónde llego y por qué llego, ¿verdad? Por ejemplo, hay profesionales en esta área que dicen, no, yo no practico estética para deformar un cuerpo. Yo practico estética porque hay una necesidad estética, quirúrgica. Por ejemplo, el labio leporino en los niños. Gracias, gloria a Dios por la cirugía plástica porque esos niños pueden comer normalmente y hablar normalmente y sentirse restituidos en una sociedad cuando ya son adolescentes o jóvenes. Bueno, no estoy satanizando, ¿verdad? Estoy diciendo cuál es el uso, si somos profesionales en esa área, cómo Dios quiere que nosotros nos desarrollemos. Así como ustedes, los que son de ciencia, cómo Dios quiere que en el área de informática ustedes se desarrollen. Así como vale, en el campo de las leyes, cómo quiere Dios en el diseño, ¿verdad? Del área y de la esfera de influencia donde Dios la coloca, cómo quiere que se desarrolle. No debemos perder la visión y para eso necesitamos entender y conocer la cosmovisión, ¿verdad? Del área en la que nos encontramos, sobre todo es muy importante entenderla. Bueno, como todas las empresas farmacéuticas tienen que producir ganancia, porque son empresas y hey, muchachos, ustedes todos trabajan para las empresas y si ustedes no producen como quiere la empresa, los despedimos. Y yo lo digo como empresaria, ¿verdad? O sea, nos cortan el rabo vulgarmente, ¿verdad? Entonces, los productos que no son rentables porque no hay suficientes clientes o enfermos, no conviene producirlos y se descontinúa, por ejemplo, dejando vencer los registros. Así es como funciona esto. Entonces sí es una industria, querámoslo o no querámoslo, lo quieran aceptar o no lo quiera aceptar la gente, ¿verdad? O las empresas farmacéuticas cuando dicen, ay, es que producimos tanta ayuda a la gente, ay, que tanto pro bono, ay, que nosotros promovemos estos medicamentos. Sí, pero por ahí Vale dijo hace un rato
que hacen un medicamento y otro y la enfermedad y todo para depender, ¿verdad? O sea, y eso es una conducta en la industria farmacéutica. La población se enferma, los codependientes a productos y medicinas ganan, producen, generan ganancias. Por eso se curan unas cosas y se erradican unas enfermedades y salen otras enfermedades nuevas. Ven cómo se lanzan otras enfermedades nuevas y algunas raras. Y algunas enfermedades hoy día no son ni enfermedades, se están creando nuevas formas de enfermedad que van a traer nuevos profesionales. Pero ¿por qué se están creando? Por ejemplo, tenemos que decirlo, la extirpación de órganos sanos y saludables, ¿verdad? Se llama así y se lo voy a poner así. Si fuera una mujer con cáncer sería, y tienen que cortarle los senos, es una mastectomía. Pero si es una mujer, una niña que ya desarrolló, una puber o una mujer ya que quiere cambiarse de sexo, que quiere hacer una cirugía de cambio de sexo, ¿qué hace? Se hace una mastectomía. Eso es lo que se hace. Y tengo que llamarla por el nombre que es una mutilación, es una amputación, ¿verdad? De sus senos. Y así podría decirlo con el varón. No es una vasectomía lo que se hace, es una extirpación de sus órganos reproductivos. Entonces, esto va a generar que estas personas se vuelvan codependientes hormonales. Y no solo codependientes hormonales, sino de muchos productos farmacéuticos para la depresión, para la angustia, para la ansiedad, para la regulación del metabolismo, para un montón de cosas más. Claro que les interesa a las agendas promover el cambio de género porque es un negocio multimillonario, es un negocio enriquecedor porque es una persona que de por vida va a depender de ellos. Perdonen que sea tan fría, pero muchachos, tengo que decirlo como es, llamar las cosas con el punto que se tiene que llamar. Entonces, por eso unas cosas se curan y se erradican, pero salen otras cosas nuevas que ellos van generando o van creando. Bueno, y esto yo quiero dárselos documentado en lo siguiente. Hay un grupo que se llama Inversor Global, ¿verdad? Por citar alguno de todos, y voy a citar este. Y este grupo de Inversor Global, usted lo puede observar en la bolsa de valores y ustedes van a encontrar, muchachos, que ahí ese grupo tiene simple y sencillamente las recomendaciones, ¿verdad? A la gente para que ellos vean una especulación inteligente de inversión. Y la industria farmacéutica es la que va a la cabeza ahí. Entonces, cuando era el COVID, ellos especulaban y los inversores globales ofrecían acciones para que usted comprara para Moderna, para Pfizer, para Merck Sharp and Dohme, para las diferentes empresas que están haciendo vacunas. Hay toda una industria detrás de esto. Y hay los shark, ¿verdad? Los tiburones de la industria. Aquí, esta es una inversor global, lo que ofrece es la especulación inteligente de dónde invertir y ellos hacen la recomendación en la industria farmacéutica. Ya vamos a ir terminando, porque ya estamos sobre tiempo, y vamos a ver que tenemos que aprender a llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, ¿verdad? Dicho por Jesús, Satanás es el príncipe de este mundo, en Juan 12:31. Él es un imitador, él quiere inyectarnos el ADN de ellos, la vanidad, la mentira, el orgullo, el poder, el control de poder decir: ah, es que somos nosotros los que estamos haciendo la medicina, somos nosotros los que estamos innovando, ¿verdad? Haciéndole creer al mundo confiadamente que nuestra habilidad humana, nuestra inteligencia es la que genera la sostenibilidad y que hay que depender de ellos. Y déjenme decirles que no, porque el Señor, ya lo vimos, todo lo puso sobre la faz de la tierra. No nos dejemos engañar. Satanás tiene su plan y es llamar, ¿verdad? A lo malo bueno y a lo bueno malo. Y lo dice Isaías 52, sí, perdón, 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por
dulce y lo dulce por amargo. Muy, muy claro el pasaje. Y quiero aquí decirles, ¿cómo vamos a mirar las cosas? ¿Cómo vamos a mirar las cosas? Donde otros ven algo, nosotros vamos a ver otra cosa. Y vamos a entender las cosas y las vamos a llamar por su nombre. Vida es vida. ¿Y por qué digo que vida es vida? Porque el aborto, la eutanasia y el cambio de sexo no es vida, puede provocar la muerte de un ser humano. Y eso literalmente es lo que provoca la eutanasia y el aborto. Y alguna gente en el cambio de sexo termina muerto también en el proceso. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Entonces no podemos creer en los, no sé, LGTBQSZWK, ¿verdad? No podemos creer en que hay todo eso. Solo hay dos, hombre y mujer. El fruto de la tierra es el fruto que naturalmente se obtiene de la semilla. No son los transgénicos. La semilla alterada nunca va a ser el fruto, producto de la tierra que Dios puso desde el inicio de la creación. Toda la semilla que es alterada en su ADN no es un fruto natural y por ende va a tener una consecuencia sobre la salud. No me digan a mí que Dios se equivocó en cómo creó las plantas y cómo creó todos los animales y cómo creó la química de la tierra. O sea, no, el Señor es perfecto en su creación y nunca va a superar el hombre a la química y la química del hombre nunca va a superar la creación de Dios. Los cambios biogenéticos, vean, yo les pido que ustedes siempre se pregunten estos. Los cambios biogenéticos que alteran el orden fisiológico, biológico, bioquímico y genético buscan cambiar la genética de Dios. Dios los hizo cada uno de ustedes perfectos. Pero si hay algo que a ustedes les den para que cambie el orden fisiológico o lo biológico o el orden bioquímico de ustedes o lo genético, sepan que estamos cambiando la genética de Dios y sabemos lo que pasó cuando cambió la genética de Dios con Noé. Fue por la genética de Dios que vino el diluvio, porque se cambió la genética del ser humano. Dios no le agrada que se cambie la genética con que Él nos crió, porque dice que hemos sido criados a imagen y semejanza de Él. Es su genética en nosotros. Entonces, esto es muy importante que ustedes siempre le pongan atención a los procedimientos o a la oferta de mercado que la medicina opera, ¿verdad? Que la medicina ofrece. Debe ser siempre señal de alerta para nosotros, ¿verdad? Porque nunca lo artificial nunca va a superar lo natural. Acuérdense, más bien lo artificial siempre va a traer consecuencias sobre lo natural. La materia prima, los modelos sanitarios fueron dados por Dios. Todo producto puesto sobre la faz de la tierra fue dado por Dios. El hombre no ha inventado nada. Mis estimados, necesita de lo más mínimo, de lo más básico para poder generar algo sintético y necesita tomarlo de algo natural, de algo que fue materia prima que está creada sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Todos los elementos han sido ya creados. Entonces, mito y realidad, que lo sintético, lo artificial va a ser mejor que lo natural, imposible. Hoy día dicen que la carne va a ser mejor, que la carne sintética va a ser mejor que la carne de la res, del toro, ¿verdad? Que va a ser mejor porque dicen que no va a tener, no produce los gases invernadero y no hay monóxido, de verdad, y no hay óxido nitroso y no hay contaminación de CO2 y todo lo que nos meten y el metano y todo lo que nos vienen diciendo con el cambio climático, y jamás que la carne sintética va a ser mejor que la carne natural. Primero que nada, pregúntense, ¿por cuántos años la gente ha comido eso y qué reacciones y qué efectos secundarios va a tener todo lo que ustedes se inyecten o tomen o se apliquen o se coman? Todavía ni saben qué va a pasar. Y hoy día vemos cosas que están pasando inclusive con la vacuna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el uso del cannabis. Empecé dándoles ejemplos del aloe y empecé dándoles ejemplos de una serie de cosas, ¿verdad? Bueno, el cannabis, que es la marihuana, tiene cannabinoides.
El ser humano produce cannabinoides de forma natural. Nosotros producimos en el cerebro cannabinoides de forma natural. Entonces, un uso desmedido de eso va a generar una alteración en el ser humano si lo toma para aliviar el dolor, si lo toma para una serie de usos médicos que hoy día le están dando. Hay que tener mucho cuidado porque podemos producir un desequilibrio con lo que ya nosotros tenemos en nuestro cuerpo. La salud es un derecho implícito, ya lo vimos, es un derecho inalienable, ¿verdad? No puede ser causa de lucro, manipulación, ni fuente de poder ni de control. Y tenemos que tener cuidado con la industria de la salud. Y nunca lo sintético va a ser superior a lo natural. Y Primera de Crónicas 29:11 deja muy claro este concepto. Daniela, léelo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Todo le pertenece al Señor. Lo que está arriba, lo que está abajo, todo es de Él y Él es el proveedor de todas las cosas. Él es el proveedor de la materia prima. Primera de Juan 5:18-20 deja muy claro que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros debemos estar con lo que es verdadero, con lo que es real. Dios es quien nos da a nosotros nuestras líneas y nuestras pautas para poder ejercer en cada una de nuestras esferas o áreas de influencia, ejercer conforme a un diseño y a una cosmovisión bíblica. Y ustedes dirán, bueno, ¿a dónde está la informática? ¿Verdad? ¿Y a dónde están las cosas dentro y la ciencia dentro del plan perfecto de Dios? Está. Mis estimados, cuando veamos ciencia y tecnología, ustedes van a ver que está, ¿verdad? Está para Dios, a Dios no se le pasa nada, ¿verdad? Y cierro aquí con lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Que nos levantemos una vez tras vez como corderitos que somos y nos convirtamos en los leones que Él nos quiere que seamos. Cierro diciéndoles, la esfera de la salud tiene influencia sobre muchas áreas que ya los vimos, los derechos humanos que están tocados. La esfera de la salud tiene muchas áreas de profesiones donde podemos marcar una diferencia. Los nutricionistas pueden proveer una nutrición conforme al diseño y al modelo de Dios. Los médicos pueden dar medicina conforme al diseño y a la estructura de Dios, preventiva y medicina curativa, y no como hoy lo está haciendo, que no responde a la salud pública. Quiero decirles que a través de la historia de la sociedad, a través de la historia de la iglesia, muchos médicos, alquimistas, botánicos o farmacéuticos, como quieran llamarlos, químicos, mujeres de ciencia, hombres de ciencia, han dado sus aportes en bienestar de la sociedad y de la población, pero hay que saber a dónde se pone el límite también y a dónde no caemos en negocio y manipulación de los organismos internacionales y de los gobiernos. Terminamos acá y esperamos poder profundizar más en otras lecciones. Nos vamos al recreo. A ver cómo voy grabando. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar por esta parte que tiene que ver con el estado de la salud mental. Y pues importantísimo decir, ¿verdad? ¿Qué es la salud mental y con qué tiene que ver la salud mental? A ver, quiero escuchar cuáles son algunas de las impresiones que ustedes tienen. ¿A qué creen que nos estamos refiriendo? Bueno, no tiene que ver tanto con la salud desde la concepción de la parte como física propiamente, sino que tiene que ver con la mente, o sea, como con la parte más interna de nuestros sentimientos, emociones, ese ámbito que tal vez no es tan, ¿verdad? Tan material si se quiere, pero sí. Ujú, muy bien. Daniela. Antes de que Yo responda, me recuerdo que cuál es la al pregunta? ¿Cuál es la lado, pregunta? uy, El estado ¿qué creen que es la salud mental? Ok.
Em, es que yo me recuerdo, yo te escuchaba hablar de esto y sé que, o sea, sé que es hablado de que en ciertos lugares dicen, diccionarios dicen que es como el estado completo de bienestar, pero finalmente no se puede llegar a un estado completo de bienestar. Sin embargo, no me recuerdo de tu definición específicamente, eh, pero eh, sí, sé que no es un estado completo de bienestar. Ujú, ujú, exactamente, esa definición que da la OMS, que habla de que la salud tiene que ver con un estado de bienestar, ¿verdad? Prácticamente es algo ilusorio, un estado de bienestar física, bienestar emocional, ¿verdad? Biopsicosocial, o sea, en todas las áreas es prácticamente imposible. Entonces, tenemos que ser realistas, los seres humanos estamos en una situación de vida en la cual hay demasiados elementos que pueden atentar contra nuestra salud. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el estrés, las preocupaciones, la ansiedad que todos sabemos que tenemos y que hay un grado de ansiedad que es saludable porque es ese que nos motiva y nos impulsa para hacer las cosas, para levantarnos, para movernos, para tener metas, pero hay uno que ya es que enferma el cuerpo y que tiene que ver cuando rebasa el umbral que todos los seres humanos tenemos para preocuparnos, para estar con cierta angustia por no poder alcanzar, con temores, con preocupaciones que tienen que ver con el futuro, con la situación no solamente de salud propia, sino de los demás, financiera, etcétera. Entonces, si vemos, todo pasa, ¿verdad? Por la parte mental, todo pasa por la parte emocional. Vamos a decir que Dios crea al hombre en un estado de madurez. Vean que cuando Dios crea a Adán y a Eva, no los crea como niños. Sin embargo, la psicología hoy día se basa muchísimo en muchas corrientes, particularmente todas las que son organicistas, dentro de las cuales está el psicoanálisis, y toda una serie de corrientes que devienen de esa corriente y de otras, ¿verdad? Que tienen que ver con lo mismo, de otros teóricos también del desarrollo, por ejemplo, incluso el mismo Jean Piaget, tienen que ver con la infancia. Jean Piaget es un psicólogo, un neurólogo que estudió muchísimo todos los estados de conciencia, de conocimiento, de percepción, de cómo nos acercamos al mundo físico a través de los sentidos, de cómo los seres humanos aprendemos todo el conocimiento acerca de nuestro entorno. Y la investigación es bastante buena, hay investigación de esta que es muy seria, muy científica. Sin embargo, en el caso de Freud, él más que todo hace estudio a partir de sus propias experiencias de vida y de cómo él concebía ciertos estados mentales, anhelos, deseos, temores propios, que posteriormente, ¿verdad? En conjunto con otros neurólogos también y médicos de la época, intercambian sus criterios y de allí van sacando una serie de conclusiones que después se sistematizan. Ok, no sé por qué se me fue para atrás. Vamos a ver. Bien, aquí entonces vamos a decir que a pesar de que el Señor, ¿verdad?, nos hace a nosotros ya personas en un estado, digamos, de adultez, es una realidad que todos vamos a pasar por la infancia. Hasta ese momento no había existido un embarazo, no había existido todo lo que tiene que ver con esos primeros momentos y etapas en la vida de una criatura. Por lo tanto, ¿verdad? Pues venía obviamente un proceso que después iba a evidenciarse. Pero ahorita vamos a ver algo con respecto a eso, no me voy a adelantar. Vamos a decir, y aquí esto lo tomé de un panfletito que me pareció muy buena la postura, de cosas que pueden afectar o alterar nuestra salud. Vamos a ubicar aquí primeramente nuestra salud mental. Vamos a ubicar primeramente lo que tiene que ver con factores biológicos como los genes o la química del cerebro, porque efectivamente todos nosotros, chicos, tenemos una cierta predisposición a ciertas enfermedades o a cierto malestar que se puede experimentar ya por factores biológicos. Si nosotros tenemos una genética
en la cual ha estado muy presente la depresión, o si tenemos una genética en la cual hay algún signo de esquizofrenia, hay rasgos que tienen que ver con bipolaridad o este tipo de trastornos, obviamente hay mayor propensión. Hay otros que son producidos por exceso de factores estresores, como son, por ejemplo, la ansiedad y la depresión, que también pueden provenir de esos factores externos. Pero situaciones de vida como la violencia, las guerras, todo lo que tiene que ver con el entorno, lo vimos ahora con la pandemia, desastres naturales, nuevamente se convierten en estresores, y un estresor le vamos a llamar a todo aquello que comienza a aumentar ese nivel de preocupación y que un momento dado rebasa ese umbral. Por lo tanto, en la salud mental, por supuesto, va a influir mucho el estilo de vida, las decisiones que nosotros podamos tomar, el cómo nosotros podemos aprender a relajarnos, a desconectarnos de ciertas cosas, cómo aprendimos a manejar las tensiones, incluso muchos factores que tienen que ver con traumas de nuestra infancia. Y esto pues está ahora sí bastante respaldado y justificado porque nadie ignora que todos nosotros atravesamos por situaciones de crisis. Hay crisis que son naturales, que tienen que ver con pérdidas a edad temprana, cambios en el desarrollo, cambios incluso en la familia, que vivíamos en un lugar y ahora nos tuvimos que ir a otro lugar y yo amaba aquella casa y aquellos vecinitos que yo tenía y eso, esa pérdida me afectó. Sin embargo, hoy día la psicología abusa de eso y es parte de la herencia de lo que le debemos a Freud también porque la gente se está justificando demasiado en su pasado, en sus traumas, se está justificando demasiado en aspectos de la vida de sus padres, las problemáticas que vivió, para no afrontar con madurez lo que tiene que ver con el hoy. Y aquí, muchachos, vamos a ir desmenuzando un poquito que esas primeras acciones y esas primeras conductas y esas primeras emociones que la Biblia registra tienen que ver con este ser humano ya grande, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Entonces, si ustedes tienen por ahí su Biblia y pueden buscar Génesis 3 del 10 al 22, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir viendo algunos aspectos. Dice acá, voy a citar los versículos tan específicamente como los pongo acá. Nos está hablando de cuando Adán y Eva estaban en el huerto, acaba de ocurrir la caída y dice que en el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ese momento el ser humano no había experimentado miedo, no había experimentado culpa, no había experimentado vergüenza. Sin embargo, en el momento en el que él cae, empiezan estas emociones a surgir y vean que particularmente el miedo, la culpa y la vergüenza son temáticas muy importantes en la psicología. Todo el trabajo que hace Freud con el psicoanálisis y tiene que ver, como les decía, con su propia vida, porque él mismo tenía muchos sentimientos de culpa. Él es judío, fue judío o era judío, aborrecía todo lo que tenía que ver, ¿verdad?, con la ley de Dios, todo lo que tenía que ver con Moisés, lo que tenía que ver con toda esta temática de la religión, tenía serios conflictos con esto, porque él creía que precisamente por causa de la religión era que venía la culpa y que eso le traía obviamente al ser humano mucho malestar y que había que superarla, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pues nosotros tenemos que aprender a aceptarnos. No le da una solución, ¿verdad? Sin embargo, es prácticamente acepte, ¿verdad? Todo para que usted pueda vivir tranquilo, para que pueda vivir en paz. Entonces, él plantea temas que tienen que ver con la sexualidad, con todos los conflictos que los niños, desde la teoría que él hace, que es una teoría por etapas, entonces él habla, ¿verdad?, de que el niño tiene que ir de alguna manera, pues aceptando esas situaciones sin culpa. Incluso él plantea aspectos que tienen que ver con el canibalismo,
con la homosexualidad, con otras situaciones humanas que él dice que están arraigadas en el inconsciente del ser humano. O sea, son cosas que ya todos nosotros traemos, por eso él plantea una teoría del inconsciente y que están en lucha en nuestro ser interior. Entonces, cuando esas cosas van a salir de nosotros, nosotros las reprimimos y como las reprimimos, entonces sufrimos conflictos y trastornos mentales y trastornos psicológicos. Entonces, todas esas, digamos, elementos que los teóricos presuponen y que ellos intentan probar, aunque no tienen pruebas reales, son lo que le da origen a muchas de estas teorías, a muchos de estos postulados, por los medios de los cuales después se explica la conducta humana. Entonces, él tiene esa postura. Entonces, lo cito acá porque justamente, ¿verdad? La culpa es todo un tema que él trata de superar y también todo lo que tiene que ver con la vergüenza. Pero vean que el registro bíblico habla de que precisamente es por el pecado. De hecho, Freud niega el pecado, ¿verdad? No lo ve como tal. Eh, Aquí el ser humano huye de Dios y es lo mismo que pasa hoy. Cuando los seres humanos fallamos, cuando los seres humanos hacemos cosas indebidas, nuestra tendencia es escondernos, es huir. O sea, los seres humanos seguimos teniendo esa misma conducta y eso deviene precisamente de esas emociones básicas. En el versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, estamos hablando acá de que el ser humano, en el versículo 13, le dice, perdón, el 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. Estamos viendo acá otra emoción que tiene que ver con la cobardía, con no tomar responsabilidad de los actos, buscar siempre a otro culpable y no tomar responsabilidad. Esto es parte de lo que Dios había creado en el ser humano, la madurez. La madurez tiene que ver con cuando las personas nos hacemos responsables de nuestras vidas, de nuestros actos. Los niños, como dice la escritura, por eso la escritura habla de lo que es un niño, de lo que es un infante espiritual, porque los infantes espirituales no toman responsabilidad, ¿verdad? Al igual que los niños, ellos tienen todavía una conciencia muy baja acerca de sí mismos y acerca de lo que les corresponde. Por eso hay que estarlos persiguiendo, hay que estarlos buscando, hay que estarlos sacando, ¿verdad?, del escondite, porque ellos obviamente tienen miedo y también se esconden. El versículo 17 dice así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirá. Dios le devuelve la responsabilidad al ser humano y determina las consecuencias de sus actos. Es lo mismo, muchachos, que pasa hoy. Y esto nos deja ver cómo la psicología del ser humano tiene que ver muchísimo y los conflictos internos que manejamos, las ansiedades que muchas veces padecemos, tiene que ver con este mismo conflicto. La toma de responsabilidad, el tener que asumir consecuencias, el querer huir de ciertas cosas, el miedo que podemos experimentar, que muchas veces se transforma también en ira. Y ahora vamos a ver un caso de ira, porque de hecho las emociones básicas con las que nacemos son el miedo y la ira. En el versículo 22 dice, y llamó a Adán al hombre el nombre de su mujer Eva por cuanto era madre, no, perdón, es el 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Acá, chicos, estamos hablando de la conciencia. Conciencia con N es diferente de conciencia con S. La conciencia con N tiene que ver el conocimiento de lo bueno y lo malo. Y ya en este momento el ser humano tenía una conciencia interna de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Con ese significa la persona que accesa al conocimiento, que tiene conocimiento de su realidad a través de los sentidos. ¿Ok?
Vamos entonces a Génesis 4. En Génesis 4 vamos a encontrar el evento que tiene que ver con Caín, donde vamos a encontrar otro grupo de las emociones también. Dice en el versículo 5, ¿verdad? Que Caín siente celos y envidia de su hermano. Vean que acá, ¿verdad? Están los celos, está la envidia. Eso le da ira y tristeza. Como dice acá la escritura, dice en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensanchó, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este ensañarse, ¿verdad? Tiene que ver ya con la malicia que se engendra en Caín. La malicia tiene que ver con las acciones que los seres humanos tenemos cuando queremos vengarnos, cuando nuestra ira ha escalado y pasamos del enojo a la ira, de la ira a la maledicencia, de la maledicencia a la malicia. Entonces, Caín termina cometiendo asesinato. Acá, ¿verdad? Tenemos ya también una conducta, o sea, estamos hablando de emociones, pero estamos hablando de conductas que igual están presentes hasta nuestros días. Cuando una persona no maneja la ira, cuando una persona no sabe cómo manejar esa emoción y la deja escalar, puede terminar cometiendo actos que destruyen a otros porque hay venganza. En el versículo 9, vamos a ver, y dice, y dijo Dios, y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí vemos otro cuadro. Caín no experimentó culpa y simplemente ocultó la acción. Acá estamos viendo ya una conducta de tipo antisocial, ¿verdad? Una persona que mata a un hermano, o sea, eso es un acto absolutamente abominable, ¿verdad? Ya la maldad arraigada en el corazón humano y sin piedad, simplemente por envidia, ¿verdad? Él destruye una vida humana. En el versículo 14 habla de, y he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dice, en lugar de arrepentimiento, en el corazón de Caín lo que se engendra es resentimiento. Y el resentimiento también, chicos, genera autoexclusión. O sea, hay personas que por resentimiento se alejan. Esto es una variante de la tristeza y es una variante, recuerden que Caín dice que decayó su semblante y además de que es depresión y que además se ensañó. Eso es ira. Entonces, él era víctima de esos, digamos, era preso, no vamos a decir era víctima, era preso de esos sentimientos, era preso de la depresión, era preso de la ira y eso lo llevó a resentirse, un resentimiento profundo y se autoexcluye, alejándose de la presencia incluso de Dios. ¿Cuántas personas vemos a nuestro alrededor que se resienten y se van? Se alejan, se alejan de los grupos, se alejan de nosotros como amigos, huyen incluso de la presencia de Dios, no quieren orar, se van, ¿verdad?, de las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, es el mismo fenómeno, conductas similares que son por las cuales muchas personas consultan hoy día. Trastornos de enfermedad y salud mental. Acá ya estamos hablando de alteraciones. Un trastorno mental es también conocido como enfermedad mental. No necesariamente tenemos que llegar a cuadros patológicos. La ansiedad producida por estrés o el estrés mismo ya genera un trastorno mental, ya genera o es conocido como una enfermedad o como una alteración en la salud mental. Es una alteración significativa en el comportamiento. Este tipo de problemáticas hacen que nosotros razonemos las cosas con una lógica diferente, no las vemos lúcidamente, hace que nuestras emociones también se afecten y como consecuencia va a haber una acción, va a haber una conducta. El estado de ánimo y el pensamiento de una persona, ¿verdad? Van a evidenciar también esa alteración.
estos trastornos pueden afectar la capacidad de las personas para funcionar en su entorno social y cultural y también pueden causar angustia. La angustia es un estado distinto al de la ansiedad. La ansiedad es como una intensa preocupación acompañada de temores. En la angustia es un vacío interno, una desesperanza, ¿verdad? A un nivel mayor. Y es importante acá ya establecer, digamos, una definición más clara de la salud mental porque tiene que ver con un estado de equilibrio, donde ustedes y yo podamos manejar nuestro mundo interno versus las exigencias del mundo externo, podamos manejar ese balance y podamos también nosotros, que eso no nos mine a poder seguir nuestro desarrollo social y poder seguir avanzando en nuestra vida personal. Eso se puede determinar como un estado de salud mental. Podemos tener algún bajonazo, podemos tener días mejores, días peores, por supuesto, ¿verdad? Eso es parte de nuestra realidad, pero ya podemos decir que estamos equilibrados o que tenemos los recursos para equilibrarnos. Algunos ejemplos ya de trastornos, ¿verdad? Que encontramos más frecuentemente en nuestro medio son ataques de pánico, fobias, trastornos por estrés, postraumático, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de ansiedad generalizada. Son con los que ustedes más se van a encontrar. Perdón, y también pues algunos pueden ser crónicos y aparecer y desaparecer en un corto periodo, ¿verdad? Otros. Y obviamente pueden estar influidos, como ya vimos, por factores biológicos, psicológicos o sociales. Aquí vemos, ¿verdad? Como les decía, es ese estado de equilibrio. eh, y quiero que ustedes piensen acá un minuto, ¿qué le agregarías a esta definición? Es el estado de equilibrio social y conductual de una persona con su entorno sociocultural que garantiza su participación social, capacidad de afrontar dificultades, percepción y juicio de la realidad y de sí mismo para alcanzar el bienestar y una buena calidad de vida, ¿verdad? En términos realistas, no como los de la OMS. Eh, ¿Qué le agregaría usted ahí? De lo que acabamos de ver hasta acá, ¿qué no contempla esta definición? Eh, bueno, por lo menos de lo que hemos conversado, de lo que se define como, bueno, es que no me recuerdo muy bien de cuál era la definición de la OMS, pero yo pensaría que también estaría incluido como dentro de eso la parte más espiritual, digamos, no sé, o sea, porque lo otro en lo que estaba también pensando era eventualmente como el tema ya de la responsabilidad por los actos de la persona, o sea, su necesidad de autorresponsabilizarse y de poder afrontar situaciones. Pero bueno, ahí vi que después dentro de la misma definición estaba eso, ¿verdad? La capacidad de afrontar dificultades. Em, pero que tengas capacidad para afrontar dificultades, por lo menos a mi parecer, no significa, ¿verdad?, que tengas la capacidad de responsabilizarte por tus actos. Bueno, no sé, esas fueron como las dos cosas en las que pensé con base en lo que habíamos actuado, ¿verdad? En lo que habíamos conversado. ¿Algún otro? Ok, por razones de tiempo voy a continuar. Chicos, vean, son las 8:55 y, ¿verdad? Necesito tiempo. ¿Me regalan un ratito? Y si no, echen la culpa a Iliana y se lo cobran después a ella. No son bromas. Ahorita abre el micrófono y me dice, ¿qué? Ok, vean, efectivamente acá no se está contemplando la espiritualidad. Hoy día se está contemplando la espiritualidad como que usted pueda creer en lo que sea, pero acá está dejando por fuera porque son ciencias humanas, es humanismo. Y las definiciones están cargadas de solamente ver el factor psicológico, que es mente y emociones, y de ver el factor físico y de ver el factor medio ambiente o cultural. No contempla que los seres humanos somos tripartitos, no contempla la salud
espiritual en términos de que usted sea una persona que tenga pecado, que sea una persona que necesite arrepentirse, que sea una persona que tiene que entender la ley de Dios para saber cómo relacionarse y aceptar su responsabilidad personal en lugar de andarle echando las culpas a otro, que sepa cómo manejar su ira, que sepa cómo, ¿verdad?, asumir también todo lo que tiene que ver con el asumir responsabilidad por los demás. Entonces, vean Al cómo, final no ¿verdad? estaba tan perdida, no No, no estaba tan estabas tan perdida. perdida, no estabas tan perdida. Cómo, digamos, al no contemplar todo eso, ni contemplar la forma como Dios ve al ser humano y cómo el ser humano necesita entender la forma como tener una vida que realmente sea firme, sobre una base firme, obviamente las ciencias sociales van a seguir creando y recreando ideas para darle solución a un problema muy profundo que es el que lleva a las personas a enfermarse mentalmente. Acá, ¿verdad? Entonces, igual, las definiciones por lo general tienen que ver con afrontamiento, que era lo que decía Valeria, tienen que ver con la parte emocional, cognitiva y conductual, por eso puse esto acá, y ahora el símbolo que se utiliza mucho para salud mental tiene que ver con yoga, vean ahí los símbolos que se utilizan, ¿verdad? Tiene que ver además de eso con dice, va de la mano la salud mental y la salud física, pero nunca, ¿verdad? Se considera que realmente el conflicto del ser humano tiene que ver con su espíritu. Entonces, acá yo les quiero poner cifras de Costa Rica para que ustedes vean cómo andamos por aquí. Estamos hablando de que cuando se habla acá de MNSS, estamos hablando de trastornos mentales, neurológicos, de sustancias, suicidio, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces, aquí hasta los 5 años, ¿verdad? La carga de estos trastornos se debe principalmente a epilepsia, a autismo. De los 5 a los 15 años, tiene que ver con trastornos de conducta, con dolores de cabeza, incluyendo la migraña y el tipo tensional, que muchas veces tiene que ver con factores también psicológicos y trastornos de ansiedad. Sin embargo, después de los 20, ¿verdad? Vamos a ver que surge un patrón, dice que permanecerá más estable a lo largo de los años de trabajo. De hecho, muchos trastornos surgen en la adolescencia y otros hasta después de la adolescencia. Los trastornos comunes van a ser la ansiedad, la depresión, las autolesiones y trastornos somatoforme. Esto tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas, o sea, enfermedades de la mente que le caen al cuerpo. Representan aproximadamente el 41% de la carga, los dolores de cabeza el 22%. ¿Y de dónde vienen los dolores de cabeza? Los trastornos por consumo de sustancias, principalmente alcohol, los trastornos también graves como la esquizofrenia o la bipolaridad, y dice que también hay trastornos en los adultos mayores, principalmente neurocognitivos, y también lo que tiene que ver con los típicos después de los 75 años, ¿verdad? Que principalmente los mayores casos de Alzheimer se ubican ahí. Entonces vean que en orden están los trastornos depresivos y la ansiedad. Son los típicos que alteran la salud mental, las autolesiones, que algunas veces pueden terminar en suicidio, trastorno de dolor persistente, somatoforme, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno debido al consumo del alcohol y ahí siguen los demás. Veamos la diferencia entre hombres y mujeres. Ok, acá tenemos entonces que de un total de 4.255 en varones, de 4.088 mujeres. En el caso de los varones se presenta más el dolor de cabeza, las autolesiones, el suicidio, los trastornos por consumo de alcohol, trastornos de demencia por Alzheimer y depresión. En el caso de las mujeres, el dolor de cabeza aparece primero, después la depresión. Vean que son similares, pero en otro orden. El Alzheimer como tercero, el somatoforme como cuarto y el último que es la ansiedad. Al menos así fue en los casos que se evaluaron. La depresión suele ser más común en las mujeres. Sin embargo, los hombres canalizan mucho a través del consumo de alcohol. Ya en casos, digamos, o en la
OPS en cifras del 2022 nos dice que en Costa Rica, ¿verdad? En este estudio que se hizo, dice las principales enfermedades mentales y suicidio entre estos años. Entonces, aparecen acá, ¿verdad? El trastorno afectivo bipolar, o sea, pareciera, ¿verdad? Que hubo acá un cambio, la esquizofrenia, el intento de suicidio, Alzheimer, demencia vascular y otras demencias, la depresión y el suicidio. Ajá, entonces veamos cómo van cambiando los números de acuerdo, ¿verdad? Al año. Algunos años suben, algunos otros años bajan, pero pareciera que estos son los que tienden a ser más frecuentes en nuestro medio, algunos asociados con edad, con problemáticas que pueden estar asociadas a la edad y otros, ¿verdad? Pues también, porque de hecho entre los 20 y los 25 años se trabaja mucho sobre depresión y sobre ansiedad. Y de hecho hay muchos casos de suicidio que ocurren en esa edad. Entonces hay que prestar atención a